Han tenido que pasar varios años para que el Comité Olímpico Internacional diga una obviedad, que en las pruebas femeninas solo pueden participar mujeres. Esto ha costado mucho. Se hará la detección del gen SRI y solo mujeres, genéticamente mujeres, por lo tanto se excluyen mujeres transgénero, podrán participar en las pruebas femeninas en los próximos Juegos Olímpicos, que son en Los Ángeles de aquí 2 años. Lo cierto es que hasta ahora hemos visto de todo, hemos visto grandes mujeres deportistas que perdían la medalla de oro frente a un hombre o a una mujer que parecía un hombre y genéticamente era más fuerte que él. Y cuidado que si criticabas eso, te cerraban canales, te ponían trampas en las redes sociales para acabar contigo. Es muy cruel lo que ha ocurrido, sobre todo para mujeres deportistas que estuvieron décadas preparándose para llegar a unos Juegos Olímpicos y quizá han perdido la oportunidad de su vida. Quiero hablar de ello con una campeona del mundo de taekwondo 2 veces, 5 veces campeona de Europa, tiene todos los premios, es medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo de España, premio Reina Sofía, y una mujer maravillosa, con una mente muy clara, que dice lo que piensa. Hoy en día eso es un lujo. Coral Bistuer, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Albert, un placer estar contigo y sobre todo para hablar de este tema que tanto nos interesa a las mujeres deportistas, claro. ¿Qué pensabas tú cuando veías, y yo lo vi, escenas de deportistas llorando porque habían perdido una medalla de oro ante alguien que es evidente que no nació mujer y que era más fuerte que ellas? Pues una pena tremenda, una impotencia, un pensar todo lo que hemos pasado las pioneras del deporte femenino en este país para lograr tener a las mujeres deportistas donde están ahora mismo, seguir avanzando en derechos y en obligaciones de las mujeres deportistas. Pensaba en todas las mujeres que se han quedado por el camino intentando que hubiera igualdad entre el deporte masculino y el deporte femenino. Y pensaba que al final, después de toda esa carrera de fondo, que habíamos hecho un montón de mujeres deportistas en todos los ámbitos, en el último kilómetro alguien se había colado en el pelotón y nos estaba adelantando. Esa era la sensación, que alguien estaba haciendo trampas y que se había colado en el último minuto de la carrera. Sí, pero ha costado mucho que entiendan algo tan evidente, que en las calificaciones deportivas de mujeres solo pueden participar mujeres, o que hagan una calificación de los transgénero, que yo estaría de acuerdo antes que no lo que hicieron, ¿no? Claro, a ver, o sea, preguntarle, por ejemplo, a Ángela Carini, la boxeadora que perdió su medalla de oro en las Olimpiadas de París, cuáles son sus sentimientos y cuál es su sensación. Esto no va de que las personas transgénero no puedan hacer deporte, porque las mujeres, las personas que amamos el deporte para todas las categorías. Esto va de que ellos se alíen y con nosotras y nos digan, a ver, mujeres, ¿cómo conseguisteis que vuestra categoría llegara a donde está? Nosotros queremos conseguir lo mismo. ¿Nos podéis ayudar? Y nosotras no solamente es que les ayudaríamos, es que les apoyaríamos, les animaríamos. A nosotros nos ha costado prácticamente 100 años estar donde estamos, ¿vale? Desde Lili Álvarez, los primeros partidos de fútbol que fueron tremendos. Nos ha costado casi 100 años, pero yo creo que si nosotros ayudamos al deportista trans a gestionar su categoría, todo iría mucho más rápido, porque a nosotros no nos ayudó nadie, pero nosotros estaríamos dispuestas a ayudar a las nuevas categorías a que de verdad existieran. O sea, yo creo en el deporte para todos. Lo que no creo es el quítate tú para ponerme yo. En eso no creo. Esto es política, ¿no? No es deporte, es política. Bueno, desgraciadamente, como estamos viendo últimamente, la política se mete en todo. Y entonces, más que política, yo creo que son consignas de un adoctrinamiento que estamos teniendo, que hemos pasado una época muy woke, donde las minorías
hacían una tiranía hacia el resto de la sociedad y de repente quedaba como muy bien, bueno, pues de repente darle la vuelta al mundo y todo lo que funcionaba que dejara de funcionar. Entonces de repente pues no éramos capaces de definir lo que era una mujer, pero no teníamos ningún problema en definir lo que es un hombre. Los hombres no tienen ningún problema porque no hay ninguna mujer trans que se ponga a competir en la categoría masculina, porque claro, no tendría nada que hacer. De repente vemos donde las mujeres nos sentíamos muy seguras que era nuestro deporte porque las categorías están para eso, para proteger a los masculinos, a los femeninos, a los infantiles, a los juniors, y de repente veíamos cómo en nuestra categoría, ostras, todo valía, se introducían una serie de premisas que hacían que las mujeres no pudiéramos competir. Yo lo he comparado siempre, es como si de repente una mujer hecha y derecha, una boxeadora, quisiera boxear con un niño de 8 años. ¿Nos parecería bien? Claro. ¿Qué le va a pasar a ese niño de 8 años? Porque lógicamente hay deportes en los que pierdes una medalla y ya es una barbaridad, ¿eh? O sea, que una mujer que ha estado trabajando, que se ha estado sacrificando, pierda una medalla por algo que no es justo. Pero es que hay en deportes, por ejemplo, como en el boxeo, en el taekwondo, en la lucha, en la MMA, que nos mandan al hospital. O sea, tenemos un caso de una jugadora de vóley, o sea, que de un remate de una compañera del otro equipo transgénero, al caer, tuvo una conmoción cerebral. O sea, es que esto no va ya de medallas solo, o de títulos, o de patrocinios. Es que esto ya va de nuestra vida. Bueno, esa chica estuvo más de 30 segundos inconsciente, un problema en la cabeza, un derrame, tiene una cantidad de secuelas, no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel psicológico tremendas. Por supuesto, tuvo que dejar el vóley, tuvo que volver a aprender a leer. O sea, Por favor. de verdad, el COI ha hecho lo mejor que podía hacer. Lo que no sé es cómo llegamos en París a admitir lo que se admitió. O sea, de verdad, ¿quién le va a reponer a nuestra Ángela Carini ese sufrimiento que tuvo en la Olimpiada de París? ¿Quién se lo va a reponer? ¿Se lo va a reponer el COI? No, claro. El COI ha cambiado, pero el gobierno español no, y ha sido uno de los pioneros de este tipo de políticas. En España, la política deportiva sigue estando marcada por la ideología de género, por esa posibilidad de cambiarte de género sin ningún tipo de informe, ni prueba médica, ni cambio físico de sexo, ni intervención quirúrgica, ni testosterona. Simplemente dices quiero ser mujer y es suficiente. Esto puede perjudicar durante años al deporte español. Totalmente. Y en concreto el deporte femenino. Porque ahora, ¿qué niña que soñaba con ser campeona de lo que fuera va a seguir soñándolo cuando sabe que como mínimo en cuanto haya una deportista trans o 2 o 3 o 4, nosotras nunca vamos a subir al podium? Volvemos a lo mismo. Si una mujer hecha y derecha de 26 años deportista se mete en una categoría infantil, ningún infantil va a subir al podium. O sea, realmente nuestra diferencia de masa corporal, de fuerza, de masa muscular, de capacidad torácica, de capacidad del corazón, es que todos somos diferentes. Si nosotros, las mujeres y los hombres, somos iguales en derechos y en obligaciones. Pero físicamente cada uno estamos programados por la madre naturaleza para algo. Y el hombre está programado para una serie de cosas y nosotras estamos programadas dentro de la naturaleza para otras. Entonces, nos empeñamos en querer ser como ellos. Que yo estoy muy orgullosa de ser mujer, que yo no me quiero parecer a un hombre, que hay cosas de los hombres que me encantan. Sí, pero hay cosas de las mujeres que me encantan también. Entonces, realmente, o sea, el otro día veía un podcast de unos chavales que se llaman Las cosas como son, de los hermanos Bali, y había una chica que les decía a ellos, es que yo soy campeona de artes marciales y yo gano a cualquiera. Y entonces yo decía, pero ¿por qué os están engañando? Tú pesas 50 kilos, él pesa 90.
en una confrontación, por muy campeona que tú seas de artes marciales, como lo soy yo, somos campeonas en nuestra categoría. Nosotras peleamos con mujeres, nosotras peleamos con normas, nosotras peleamos. En el momento en que hay un hombre de 90 kilos que se tira encima de nosotros, o le saltas un ojo, o es imposible. Entonces, dejen de engañar a las mujeres, dejen de engañar a las jóvenes, por favor. O sea, nosotras somos muy fuertes dentro de la categoría femenina. Y claro que seríamos muy fuertes dentro de la categoría infantil. Pero las categorías están hechas porque la realidad biológica es así. Yo, con todo lo bruta que soy, y yo he sido una mujer muy especial en mi época, y tú, que eres más o menos de mi quinta, lo sabes. Pero yo no tengo nada que hacer con un hombre de mi misma categoría, de mi mismo peso y de mi mismo nivel técnico en taekwondo. Me revienta. Es obvio, O sea, es obvio. seamos realistas. O sea, Pero no, hay o que sea, de explicar. verdad, yo me hartaba de oír cuando éramos niños a los padres decir a los chicos, Superman no existe, nosotros no volamos, no vaya a ser. Pues ahora hay que decirle a las chicas, Wonder Woman no existe. No existe, es ficción. Hay cosas que no podemos hacer las mujeres. De verdad, os están vendiendo una moto que no es real y eso es muy peligroso para nuestra integridad física, porque creemos que podemos hacer cosas que no podemos. Y además tenemos al hombre como enemigo siempre, en el que es un tipo a batir, a hundir y a apartar. Cuando nosotras necesitamos al 50% de la sociedad, que sois vosotros, para desarrollarnos en plenitud. La mayoría de las mujeres, por supuesto, yo respeto a todo el mundo, pero para la mayoría de las mujeres y la mayoría de los hombres, nosotros somos complementarios. A mí me encanta el otro 50% de la sociedad. Y yo no sería la misma persona sin mi padre, sin mis hermanos, sin mis compañeros. Y fuisteis vosotros los hombres los que dijisteis, si os lo trabajáis y queréis igualdad, ganárosla. Y sin ningún problema tuvimos igualdad. Pero si no hubiera sido por vosotros, las mujeres nos hubiera costado aún mucho más estar donde estamos. Entonces, para mí, siempre es un agradecimiento constante. Coral, hablamos de ideología, de cultura woke, del peligro que está corriendo el deporte en España por culpa de esa ideología. Tú estuviste 9 meses trabajando como directora general de deportes en la Comunidad de Madrid y has contado que perdiste 9 kilos. Y por la bronca diaria, a mí me lo has contado alguna vez, lo mal que lo pasaste. Es curioso porque he hablado con amigos como Tony Cantó, que también trabajó en la comunidad, como Pedro García Aguado, que también trabajó para la Comunidad de Madrid, y todos me decís lo mismo. Querían el nombre, el florero, el personaje público famoso y conocido, pero no nos dieron medios para trabajar. Tony Cantó no le daban presupuesto y a ti no te hacían caso. ¿Es así? Bueno, yo creo que más que medios, que por ejemplo en deporte sí que hay medios, ¿vale? Es verdad que a Tony, lo que le hicieron a Tony no tiene nombre, así te lo digo, porque yo lo viví, porque yo estaba en ese momento también en la dirección general. Yo creo que en deportes, en la Comunidad de Madrid hay medios, podría haber muchos más, pero lo que hay es, no hay ganas de cambiar las cosas. Está muy bien que la presidenta de la Comunidad de Madrid confiara en una deportista para llevar el deporte, pero cuando entra un deportista a llevar el deportista quiere cambiar una serie de cosas que sabe que en sus carnes sufrió, que no funcionan. Entonces, cuando tú quieres cambiar esas cosas es cuando te encuentras el muro de contención, porque a la gente que está en política, por ejemplo, en mi caso, a la consejera y al viceconsejero, a Marta Rivera de la Cruz y a Alberto Tomé, no les convenía cambiar las cosas porque para eso hay que trabajar, para eso hay que saber, porque uno no puede cambiar cuando es un ignorante. Entonces, no les conviene que se vean sus costuras, que son muchas. Entonces, cuando llega un experto en algo, que lo es, porque yo de otra cosa no sabré, pero de deportes sé un poquito, ¿vale? Automáticamente cuando llega alguien que les puede hacer sombra y que quiere cambiar las cosas, automáticamente es apartado. Porque eso a ellos no les gusta. No les gusta
el trabajo, no les gusta la implicación. Ellos se llenan la boca de decir que trabajan para el ciudadano. Es mentira, trabajan para ellos. O sea, y además les gusta trabajar poco, de verdad. Y por desgracia Pero esto están que me en... cuentas, ¿El esto lo qué? sabía Isabel Díaz Ayuso, ¿tú esto se lo has dicho? Yo ya hace prácticamente 3 años de mi cese y todavía estoy esperando que Isabel levante el teléfono. Yo, por supuesto, la mandé un montón de mensajes y me diga, me voy a tomar un café contigo, cuéntame tu versión. A mí se me condenó y se me ejecutó sin escuchar mi versión. Y eso en mi diccionario, libertad, no sé si es. Yo creo que tiene otro nombre. Entonces, de verdad, yo me encuentro encantada de vivir en la Comunidad de Madrid. Yo no viviría en otra comunidad. O sea, dentro de lo malo, creo que es lo menos malo. Pero en el deporte y conmigo personalmente, Isabel se ha portado muy mal. Y no le importa tener al frente a una persona que le importa 3 pimientos, el deporte, los deportistas, la Comunidad de Madrid y todo lo demás, porque lo único que trabaja es para él mismo, y no le importa en absoluto que haya habido un cambio tan drástico con una persona que ella había designado y que ni siquiera me ha preguntado qué ha pasado por algo. O sea, eso no me parece bien. Y además me parece que no le pega a Isabel. O sea, a Isabel le hicieron lo que le hicieron, lo que le hizo Casado. O sea, todo lo que le hizo Casado a Isabel, a mí me lo hicieron igual en la dirección general a mi persona. Lo que sufrió Isabel con Casado, lo sufrí yo con Marta Rivera de la Cruz y con Alberto Tomé. Y no tengo ningún problema, como ves, en decir nombres y apellidos, porque si alguien me quiere escuchar, yo, mi verdad y mis vivencias las voy a decir tal y como son. Yo no tengo ningún problema, soy muy mayor al ver. Y lo que a mí me hicieron pasar en la Comunidad de Madrid no tiene nombre. Sí, Pero sí, lo pasaste muy lo mal. peor es en manos de quién queda el deporte. Yo les dije una frase a los dos. Yo estoy aquí para que a los que están ahora no les falte tanto como me faltó a mí. Pero viéndoos cómo actuáis, entiendo por qué me faltó lo que me faltó. Y desgraciadamente, el deporte madrileño no está en lo más alto. Nos ha pasado por la izquierda el deporte, como siempre, el catalán, el andaluz, el gallego, el valenciano. Porque aunque tenemos una masa deportiva y de chavales maravillosos, los gestores les da igual. Van al sota caballo rey, no se parten la cabeza para buscar algo diferente. Yo di 3 o 4 proyectos maravillosos y Marta Rivera de la Cruz los guardó en un cajón porque venían de mí, porque no soportan que alguien brille más que ellos. Y yo en el mundo literario no brillaré como Marta Rivera de la Cruz, pero en el mundo deportivo creo que me he ganado el brillo que tengo y que nunca podrá tener ni Marta ni Alberto. Por mucho que Isabel Díaz Ayuso se empeñe en poner gente que no sabe y que no quiere saber al frente del deporte. Coral, ¿y en el gobierno de España tenemos esperanza de que mejoren las cosas en el deporte español o con los actuales dirigentes tiramos la toalla? Bueno, a ver, hay de todo. Hay cosas que no están haciendo bien, pero hay cosas que están haciendo bien. Voy a hablar de algo que está haciendo bien este gobierno, ¿eh? Un milagro, Vale, mira una esto es cosa un que está milagro. haciendo bien. O sea, porque yo creo que eso nos da credibilidad. Cuando no No, solamente criticamos, tienes sino que toda también en verdad. un momento reconocémoslos, oye, porque no todo el mundo, o sea, la gente no se está equivocando todo el rato, hay cosas que también hacen bien. Mira, una de las cosas que acaban de hacer bien el Consejo Superior de Deportes, ¿vale? Es con comisiones obreras estamos trabajando muy seriamente en reconocer a los deportistas de los años 70 y 80 su época como años trabajados y cotizados para la seguridad social. Nos encontramos con verdaderos dramas al ver Claro, de claro. personas con 70 años que han estado 30 años en un equipo nacional y que no se pueden jubilar o que si se jubilan no tienen nada de pensión, habiendo sido glorias nacionales del deporte, que no tienen, se tienen una mano delante y la otra detrás. Y muchos espectadores dirán, ¿y por qué no cotizaron?
porque no nos dejaban cotizar. Nosotros, para participar en los Juegos Olímpicos, la gente tenía que ser amateur, no podía ser profesional. Estamos hablando de los años 70, 80 y 90, pero estamos hablando de deportistas tan importantes como Fernando Romay, como Almudena Cid, como mi caso, o sea, deportistas que no tenemos reconocidos. Yo estuve 20 años en el equipo nacional. A mí nadie me reconoció esos 20 años como entregados a mi país. Y creo que más entregados que esos hay pocos. Claro. Entonces, es verdad que a través del Consejo y de comisiones obreras y de una asociación que hemos hecho los deportistas, como digo yo, los deportistas vintage, pues estamos consiguiendo que se reconozcan esos años entregados al equipo nacional como años cotizados para nuestra jubilación. Y eso está muy apoyado y muy avalado por el Consejo Superior de Deportes en estos momentos. Si ahora te llama Pedro Sánchez y te propone un cargo deportivo en su gobierno, ¿qué le dices? Ya me lo han propuesto alguna vez, pero no. Es que, a ver, yo es verdad que para mí cambiar el mundo del deporte es muy, 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 muy importante. Creo que es una de mis formas de terminar mi vida, yo creo que más satisfactorias, pero yo necesito trabajar con gente con la que crea en su proyecto, con la que crea sobre todo en sus valores y principios. Y Pedro Sánchez no es la persona que realmente que se corresponde a la gente que yo trabajaría codo con codo. A mí me gusta la gente seria, me gusta la gente que cumple lo que dice, me gusta poco la gente que cambia de opinión cada 5 minutos según le convenga a su ombligo, me gusta la gente que se esfuerza, la gente constante, no me gusta la gente que consigue las cosas con atajos, no me gusta la gente que habla una cosa, haz lo que digo y no lo que hago. Yo creo que con personas de ese calibre yo no podría trabajar porque duraría muy poco, porque además yo no me callo, ya lo ves, yo digo lo que pienso y lo que siento, que no tiene por qué ser la verdad y seguramente puedo estar equivocada, pero yo nunca voy a traicionar mis principios y mis valores. De hecho, ya no lo hice en la Comunidad de Madrid, aunque me ofrecieron otro sillón, por calentar un sillón o una silla. O sea, yo el día que desaparezca, nadie dirá, y esta aquí murió una que, ¡buah!, vendía a su madre por un plato de lentejas. Aquí dirán, aquí está una que tenía un carácter que no veas, pero que nunca hizo nada en contra de aquello que ella creía. O sea que te ofrecieron en el gobierno de Ayuso otro cargo, otro sillón. Sí, me cesaban de directora general y me ponían de directora de la Fundación Madrid por el Deporte. Quitaban a la mujer que estaba, que no tenía ningún problema, la llamaron un daño colateral y me ponían a mí para mantenerme calladita. Y entonces yo pregunté que esa chica dónde iba, me dijeron que a la puñetera calle, y entonces decidí que si había otra opción, me dijeron que era el cese y decidí que me cesaran en vez de mandar a una mujer que no tenía culpa de nada al paro, porque otra mujer había decidido que otra mujer brillaba mucho más que ella y no le gustaba. ¿Y te han llamado del gobierno Sánchez para ocupar un cargo público? Me llamaron del gobierno Sánchez. Cuando me cesaron, me llamaron de todos los partidos políticos. Y cuando te digo de todos, desde Vox hasta Sumar, para ofrecerme cosas. Porque la gente de Sumar, estando en la Comunidad de Madrid, se dio cuenta, vamos, de hecho, los socialistas pidieron explicaciones por mi cese. Claro. Y la gente de Sumar se dio cuenta que aunque yo tuviera unas ideas políticas totalmente diferentes, mi principal objetivo era el deporte. Y lo reconocieron y me propusieron cosas. Lo que pasa es que yo terminé muy quemada, terminé con 9 kilos de menos, como has explicado, terminé muy tocada, muy decepcionada, había trabajado mucho, había hecho muchos proyectos y sobre todo me decepcionó la poca empatía de Isabel. O sea, de verdad me decepcionó muchísimo, porque yo no quería que me volvieran a... O sea, me has cesado, pero ¿por qué no me escuchas? Sí, porque es lo mismo. Somos conocidas, no es que seamos amigas, pero somos conocidas, hemos tenido una relación antes de la política.
¿Tú has pensado en un momento dado que yo era idónea para ese puesto? Yo trabajaba 14 y 16 horas. Bueno, 9 kilos perdí. O sea, Sí, sí. tú que me has puesto ahí, de repente me cesan y no quieres saber cuál es mi versión. O es que si la sabes, vas a tener que cesar a alguien que a lo mejor es más complicado de explicar que yo. Porque a mí me cesaste si yo no monté nada. Yo Sí, sí. fui a tu programa a explicar lo que me había... Pero yo podía haber montado una de mucho cuidado. Pero yo tengo una cosa que se llama lealtad. Aunque sea gente que no se la merece. Pero yo soy leal. No sé si hay gente que puede decir lo mismo. Es sorprendente. Te imagino cuando hay elecciones generales frente a la urna, eh, a uno no le votas porque no crees en él, a la otra te ha fallado. ¿Tienes claro el voto a pesar de todo? ¿Eres de las que participa, va a votar? He votado desde los 18 años y siempre he tenido muy claro mis votaciones. Y soy de esas personas que no se mete en un partido o no vota un partido y haga lo que haga ese partido, sigue votándolo por costumbre, por tradición familiar, porque tiene una serie de siglas dentro del partido que me hace sentir que pertenezco a ese partido. Soy una persona que he sido capaz de cambiar su voto en varias ocasiones. Si yo te doy mi voto y me decepcionas y hay alguien que creo que lo puede hacer un poco mejor, yo no tengo ningún problema en cambiar el voto. No entiendo a la gente cautiva del voto. Si me has decepcionado, no has cumplido lo que me has dicho. Es más, has hecho lo opuesto a lo que me habías prometido. ¿Cómo te voy a volver a dar mi confianza? ¿Lo haríamos con una pareja? Si una pareja te dice todo lo que significas para él o para ella y de repente hace todo lo contrario, ¿tú volverías a salir con esa persona? Pues entonces, ¿por qué somos tan estancos y siempre tan así con el voto? No, es que yo voto a lo que voto porque es familiar, toda la vida hemos votado, pero ves lo que están haciendo, ves lo que hiciste, los que hicieron, ves lo que... Sí, pero a mí eso me da igual. Ostras, pero entonces, ¿en qué se basa el voto? ¿Basamos el voto en tradición familiar o basamos el voto en la situación de nuestro país? Entonces, yo soy una persona que tiene muy claro lo que vota y no soy cautiva de ningún partido. Coral Bistuer, no debes cambiar nunca. Espero que mantengas tu fuerza vital y te quiero agradecer que cuando nos hackearon el programa fuiste de las que llamó, de las que te preocupaste por nosotros. Nos vemos poquísimo, pero nos queremos mucho y aunque sea en la distancia, gracias por estar ahí esos días. A ver, yo siempre respetaré a todas las personas que luchan por cambiar lo que creen que no funcionan, y no para su vida, sino para la vida del resto de la humanidad. Así que yo siempre estaré con esa gente, contigo, con Susana, con todos los youtubers que están intentando que las cosas vayan a mejor. Si solamente intentamos eso, vamos a cambiar un poquito las cosas, que las cosas vayan a mejor. Y yo con las personas que están siempre persiguiendo sus ideales y sus principios, yo estaré siempre. Así que ya sabes que contáis conmigo para lo que necesitéis. Aunque no nos veamos mucho, hay algo que está por encima del verse, que es el respeto. Totalmente. Y yo os respeto muchísimo y del respeto surge la admiración. Así que, de verdad, mi admiración máxima, mi agradecimiento por lo que hacéis y sobre todo daros las gracias porque hacéis pensar a las personas. Y eso en los días que corren es muy importante. Tener una campeona del mundo 2 veces en mi equipo, eso es algo que no pude imaginar jamás. Pues aquí me tienes. Un beso muy fuerte, Coral Bistuer. Un beso enorme, dale un beso enorme, pero casto. A Susana, los impuros se los das tú, pero el mío que sea casto, por favor. Cuídate mucho, querida. Gracias. Beso y muchas gracias.